Bien, vamos a continuar con más detalles. Ya que estamos hablando en estos momentos sobre la pandemia del COVID-19, hay que reconocer que lamentablemente muchas familias se han visto seriamente afectadas por esta situación. Incluso hay núcleos familiares que han quedado totalmente vacíos. Le digo esto porque la mayor parte de los integrantes de las familias, en algunas familias de Guatemala, han fallecido a consecuencia de esta pandemia. Estas son las repercusiones que se tiene cuando en primer lugar uno no se cuida, uno se descuida, uno empieza a salir o no toma las precauciones del caso. Estas imágenes que vemos en pantalla justamente en estos momentos es una familia que, si bien retrocedemos un año, eran muy unidos y todos vivían felices, contentos y compartían los unos con los otros. Sin embargo, ya han sido varios integrantes que ahora faltan que ocupen ese lugar en la mesa. Nuestra compañera Mabel Saucedo nos tiene más información al respecto para también hacer un poco de conciencia, Mabel, en la población guatemalteca hoy en día, que hasta cierto punto piensa que tal vez la pandemia del COVID-19 nunca va a llegar a ellos. Buenos días, adelante. Gracias, Andrea. Buenos días a la audiencia de TN23. Precisamente nos encontramos en el hogar Melchor Arias. Y es que, como tú bien lo indicabas, Andrea, esta familia ha quedado desintegrada desde este mes. Precisamente hoy se cumple una semana de que la mamá falleció. Hace casi 10 días que también el papá de esta familia falleció. Con nosotros se encuentran sus hijos, que se han visto fortalecidos, que la situación ha sido muy difícil, pero los vemos aún con fuerza. Para que nos comenten cuándo comenzaron ustedes con esta enfermedad. Pues nosotros iniciamos, mi mamá y yo, primero empezamos a sentir los síntomas el día 13 de junio. Posteriormente pues ya nos realizamos la prueba el día 17, un día después se la realizó mi mamá y pues las dos dimos positivo, ¿verdad? Ahí fue donde inició todo esto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, todos se contagiaron, ustedes eran 6, ¿verdad? Sí, así es. Posteriormente, como 3 días después, mis hermanos ya empezaron a sentir síntomas. Fueron a hacerse la prueba, también dieron positivo. Y ya 2 días después ya resultó mi hermano mayor positivo, ¿verdad? ¿Todos estuvieron con oxígeno? No, inicialmente... pues la mayoría, ¿verdad? Fueron mis 3 hermanos que tuvieron oxígeno y mis padres, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso de sus papás y la hospitalización? Pues los llevamos de acá en ambulancia. Fue bastante difícil porque en el caso de mi mamá fue en la noche en la que se puso grave, ¿verdad? Entonces tuvimos que salir de acá de la casa a las 11:30. Luego la llevamos en la ambulancia, llegamos al Parque de la Industria alrededor de las 12 de la noche y ahí pues esperamos a que la internaran, ¿verdad? Alrededor de 5 horas para que ya ella pudiera quedarse internada. Ya después pues ella ingresó en leves. Ingresó primero estaba en silla, luego en camilla y luego le dieron cama. Pero en ese entonces pues sí, todavía había un poquito de espacio. Ahorita sí entiendo que está un poquito más saturada. ¿Cuántos días estuvo ella? Ella estuvo alrededor de 15 días ahí en el hospital internado. Primero ella iba de acá con cánula binasal, luego le pusieron allá mascarilla con reservorio, luego escafandra y ya por último que ya tuvieron que realizar la intubación, ¿verdad? ¿Su papá? Mi papá estuvo alrededor de 12 días. ¿Al mismo tiempo que? Sí, un día después. Un día después y fue el mismo proceso de la terapia respiratoria, ¿verdad? Ajá, pasó por todas esas etapas. ¿Quién falleció primero? Mi papá falleció primero el 10 de junio, 10 de julio. Mi mamá falleció el día 13. Ajá. Una situación difícil acá. Sabemos de que no solo ellos dos estuvieron hospitalizados. Byron, usted también estuvo hospitalizado. Sí, así es. Los 3 pues tuvimos la necesidad de utilizar este centro asistencial y pues prácticamente podríamos decir que solo yo pude salir
Mis papás pues no lograron la batalla porque es una enfermedad muy complicada, deteriora bastante los pulmones y por lo que en realidad se complica es por la neumonía, ¿verdad? Debilita bastante los pulmones y pues otras condiciones médicas. Mi mamá también tenía otros padecimientos como la presión y mi papá tenía unos indicios de diabetes, ¿verdad? Entonces todo eso pues complicó bastante su salud y pues concluyó con la partida de los dos, ¿verdad? ¿Usted fue el último de sus hermanos que los logró ver? No, gracias a Dios pues en el Parque de la Industria permiten el ingreso de celular. Entonces platicamos bastante con ellos vía videollamada y la verdad es de que nos tomó por sorpresa a mi papá porque era el que era más, lo veíamos más entero, mejor de salud y entonces mis hermanos fueron los que realizaron las últimas llamadas con ellos. Así es. Y fueron los últimos que los vieron, ¿verdad? Yo por estar también internado, preferimos que ellos no se enteraran para que no complicar su salud, ¿verdad? Entonces, nunca les dijimos que yo también estaba ahí internado. No lo supieron. Y pues entonces yo nunca les hice videollamada, ¿verdad? Ya no pude platicar con ellos. ¿Usted tuvo alto flujo de oxígeno también? Sí, pues acá mis hermanos se quedaron en casa y ellos tuvieron hasta 5 litros. La verdad es de que nos vimos en la necesidad de yo internarme también, porque ya no teníamos capacidad para atenderme aquí en la casa. Y estando en el hospital, pues llegué a necesitar hasta 15 litros. Y eso ya no podíamos nosotros cubrirlo desde casa, ¿verdad? ¿Cuántos días estuvo usted hospital? Yo estuve del 22 de junio al 10, son más o menos, sí, 12 días. Ajá. ¿Pudo estar en el entierro de sus papás? Sí, pues por alguna situación me tuvieron que trasladar de este centro asistencial a otro, pero la verdad es de que ese traslado pues fue un poco duro para mí y sí tuve una mala práctica de parte del otro centro asistencial y pues como gracias a Dios mi salud iba mejorando, pues entonces tuve que tomar la decisión de retirarme de este otro centro, ¿verdad? Y pues me trajeron aquí a la casa. Me trajeron a la casa y un día después fallece mi papá. Ajá, entonces, como pudimos, pues por esta situación se tuvo que agilizar todos estos trámites, no hubo velación, debimos agilizar el entierro, ¿verdad? Y pues haciendo un esfuerzo logré asistir al entierro de los dos. ¿Con oxígeno? Con oxígeno todavía, así es. ¿Cuántos días lleva sin oxígeno? Ahorita pues ya voy haciendo ejercicios de respiración y precisamente el día de ayer pues me retiré el oxígeno, no por completo, pero sí vamos haciendo pruebas, ¿verdad? Para que también acoplarme a no utilizarlo, porque me recomendaban que no puedo utilizarlo siempre, ¿verdad? Así es. Acá ustedes observan el altar, la foto de doña Carolina, la foto del profesor Alfredo. Entonces ellos fallecieron el 10 y el 13 de julio. Acá están también sus otros 2 hijos, quienes también superaron la enfermedad. Justamente pues ellos nos comentaban de que hace cuántos días se hicieron la prueba, el viernes. El viernes se hicieron la prueba y ya salieron ellos negativos. Sin embargo, todo este proceso comenzó antes del Día del Padre y terminó con, lamentablemente, el fallecimiento y la desintegración de esta familia Melchor Arias el 10 de julio y el 13, justamente hace una semana que partió doña Carolina, luego de que estuvo más días hospitalizada, que estuvo intubada, igual el profesor Alfredo que estuvo intubado y que afortunadamente Byron pues logró salir
con bien luego de tener alto flujo de oxígeno. Situaciones como estas son las que se han vivido en Guatemala y también el Ministerio de Salud da cuenta que solo durante el fin de semana 29 personas fallecieron a causa de COVID-19 y se registraron más de 1.200 casos nuevos positivos de COVID-19. Así que es parte del informe que tenemos en este momento con imágenes de Alberto Andrino. Volvemos con ustedes, Andrea. Mabel, qué triste y lamentable es tener que hablar de víctimas fallecidas por COVID-19, sobre todo con su propia familia. Queremos enfocarnos en estos momentos y tal vez tú puedes preguntarle cómo ellos se contagiaron de COVID-19 o cómo creen que fue el contagio, en dónde prácticamente, para hacer conciencia a la población guatemalteca, especialmente a aquellos que piensan que nunca se van a contagiar y que todos en realidad estamos expuestos. Claro, Amanda, usted nos decía de que usted y su mamá fueron las primeras en contagiarse. ¿Tienen idea dónde se contagiaron? Pues justo unos días antes fuimos las dos al mercado. Entonces suponemos que fue ahí donde las dos nos contagiamos porque justamente las dos fuimos las que iniciamos con los síntomas, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál recomendación les daría usted a las personas que nos están viendo y que tal vez familias completas como ustedes se han contagiado? ¿Qué pueden hacer para prevenirlo o tratar de evitarlo? Sí, pues lo primordial, que es el uso de la mascarilla. Por ejemplo, acá yo en mi colonia he visto que hay muchas personas que ya no usan la mascarilla o la usan de forma inadecuada, ¿verdad? Y creo que es algo primordial. Ya en el caso de un hogar, pues no suponer que es una gripe, no suponer que es un resfriado. Al inicio de sentir todos estos síntomas, pues lo mejor es aislarse completamente para evitar que los demás integrantes de la familia pues se contagien, ¿verdad? Acá pues Gerson o Kevin, así que de los dos quisiera compartir también su experiencia de qué han sido estos días luego de la partida de sus papás. Pues han sido días muy difíciles, en los cuales surgen muchas preguntas alrededor de toda esta situación. Por ejemplo, ¿por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos para que nos pasara esto? Ha sido muy difícil todo, tantos pensamientos que pasan por nuestras cabezas de todo, no solo de lo vivido, sino también de todo lo vivido posteriormente a perder a nuestros papás. Ha sido muy complicado, pero pensamos entre todos unirnos, y porque todos necesitamos la ayuda de todos y para poder seguir adelante y darnos fortaleza entre cada uno de nosotros. Además, hemos encontrado fortaleza en Dios y creo que esto nos ha ayudado a salir adelante, porque varios amigos, familiares han rezado por nosotros y esto nos ha dado la oportunidad de afrontar esta situación y seguir adelante. Gracias. Ellos son 4 hermanos y justamente se encuentran unidos, fortalecidos y sobre todo pues también siguiendo lo que sus padres les inculcaron, y en este caso pues también se les ha hecho un rezo. Andrea, a sus papás justamente pues todavía están con la novena de la mamá. Ya la novena de don Alfredo pues ya terminó también, porque él ya, recordemos que fueron 3 días antes también que falleció, pero fueron 2 golpes duros para esta familia Melchor Arias. Integrantes que ahora solo dejan a los 4 hermanos. 2 de los pilares más importantes fallecen a consecuencia de la pandemia. Mabel, para ir finalizando, me gustaría que alguno de los hermanos, se dirigiera directamente a la población guatemalteca, a aquellos que piensan que son inmortales, aquellos que tal vez ya se vacunaron y piensan que ya la pandemia nunca va a llegar a ellos, aquellos que van a los diferentes mercados y centros comerciales y no se cuidan como en realidad debe ser, porque piensan que a ellos nunca les va a dar la pandemia. ¿Qué mensaje le darían ellos como víctimas directas del COVID-19?
Claro, creo que en ese caso, tal vez Byron, que fue uno quien más vivió esa situación y que vio la situación de muchos pacientes en el hospital y que incluso él mismo estuvo grave, ¿qué recomendación o qué llamado les haría usted a aquellas personas que nos están viendo y que no usan mascarilla, como lo decía su hermana, o que no se están cuidando, que creen que no les puede dar COVID-19 o que creen que situaciones como estas no les pudieran pasar a ellos también? Sí, pues es muy importante porque un descuido se paga muy caro, se van seres queridos y es muy difícil estar internado. Uno no comprende muchas cosas, uno quisiera salir, hacer diferentes actividades como si uno estuviera sano, pero uno se convierte en paciente. Y como lo dice la palabra, paciente, tiene que tener uno una gran paciencia para afrontar esta enfermedad. Pero sobre todo el uso de mascarilla, el uso de gel, hay que tenerlo bastante en cuenta, porque es un descuido nada más, un descuido que puede costar muy caro. En su caso, ¿cómo siente que fue todo eso? Muy difícil. La verdad es de que estar internado pues requiere mucha paciencia. Dolor sí, es bastante complicado. Para esa recuperación es muy importante dormir boca abajo porque da bastante alivio a los pulmones. Entonces esa parte es muy importante ya estando enfermo y también si usted se contagia y se aísla, hay que abrigarse bastante. Uno con esta enfermedad tiende a sudar y también es muy importante no bañarse. Es de abrigarse y pues tomar las medidas para aislarse, ¿verdad? Así es. Gracias, Byron, gracias, Amanda, Gerson, Kevin. Son partes de la familia Melchor Arias. Sabemos que sus papás pues están descansando, pero tristemente fue muy cercana la partida de ambos a causa de COVID-19. Ellos llevaban entonces ya casi un mes, o sí, prácticamente un mes lidiando desde que comenzaron con COVID-19, Andrea. Muchas gracias, Mabel, por transmitirnos estos mensajes y lamentablemente tener que mostrar esta pérdida irreparable de papá y mamá de un núcleo familiar. Quedaron prácticamente solo los 4 hermanos de esta familia. Una situación que se pudo prevenir, por supuesto, pero imagínense, estas imágenes que vemos en pantalla es el escenario a diario. Cómo personas buscan prácticamente salir a las calles, cómo otros buscan también ser vacunados y otros pues se quedan en casa refugiados y tratando la manera de cuidarse lo más que pueden. No podemos decir que a uno nos va a dar leve y a otros más fuerte, porque en realidad no conocemos cómo en realidad nuestro organismo está por dentro y no sabemos cómo va a reaccionar el COVID-19 dentro de nosotros. Lo mejor es prevenir esta situación. Uno de los hermanos dijo algo que definitivamente me marcó mucho y sobre todo le pone a uno la piel de gallina, cuando él dice que un descuido puede cobrarse definitivamente caro y que puede llevarse a familiares muy queridos y muy cercanos, todo por un descuido. Así que estas palabras le queden a usted marcadas en la mente y en el corazón para cuidarse aún más, para no poner en riesgo a nuestros padres, a nuestros abuelitos. Recuerde que al inicio de esta pandemia se mencionaba que los adultos mayores de edad eran los más propensos a padecer ciertos problemas en medio de esta pandemia y que el resultado fuera fatal. Recuerde que ahora el COVID-19 también se han registrado cifras de fallecidos en jóvenes, así que nadie está prácticamente a salvo en medio de esta situación. Únicamente utilizar la mascarilla, respetar todas las medidas de bioseguridad y sobre todo cuidarse lo más que pueda.